Hola mis amigos de Latinoamérica, en el video de hoy vamos a ver cómo podemos ajustar el procesador de audio Pro 2,4D de Taramps para uso en altavoces, en bocinas de puertas. Así vamos a hablar de las bocinas de 5 pulgadas, 10 pulgadas, 10 por 9 pulgadas usadas en las puertas de los autos. Aquí en el canal tenemos un vídeo completo de cómo ajustar el procesador de audio para este tipo de altavoces. Muy bueno porque tenemos ali todos los ajustes, principalmente del alineamiento, del delay, del retraso para este uso. Hoy vamos a hablar solamente del crossover. Entonces vamos en crossover. Aquí en crossover. Aquí en su RayPass podemos elegir dónde se empieza la respuesta. Normalmente los altavoces de puertas pueden empezar su respuesta de 60 Hz hasta 80 Hz, principalmente para los altavoces de 5 pulgadas, 6 pulgadas y 10 por 9 pulgadas ovales. También en otros tipos de ovales. Importante aquí es que podemos empezar entonces en 80 Hz. 80 Hz. Pero si tengo una suspensión donde tengo más desplazamiento del cono del altavoz, puedo explorar un poco más para 60 Hz, 70 Hz. Pero si tengo un altavoz que tiene poco desplazamiento, entonces 80 Hz es una frecuencia muy buena. Pero si tengo un altavoz pequeño como de 4 pulgadas, puedo poner aquí de 100 Hz hasta 150 Hz. Así voy a tener más rendimiento de ello, ¿ok? En este ejemplo vamos a usar aquí 80 Hz. Aquí en su estructura de corte vamos a usar LinkWidth Relay 12 dB, LinkWidth Relay 24 dB o Butterworth 12 dB o Butterworth 24 dB. Aquí vamos a usar en este ejemplo LinkWidth Relay 24 dB. ¿Ok? Ahora, aquí en su low pass, donde se termina la respuesta, vamos a dejar aquí en off. ¿Por qué? Porque estamos hablando de altavoces que pueden ser full rangos, como de las líneas HD y FH de Taramps, como también pueden ser coaxiales, triaxiales o kits components de 2 vías, donde tenemos medios bajos y tweeters en un conjunto con su crossover pasivo. Entonces tiene una respuesta más amplia. Entonces aquí vamos a dejar en off para aprovechar el máximo de las frecuencias más altas. ¿Ok? Entonces vamos a tener una respuesta que va desde el inicio de la respuesta en 80 Hz, en algunos casos 60 Hz, en otros casos como 4 pulgadas 100 Hz o hasta 150 Hz, y terminar la respuesta en full, en máximo, con su crossover no activo, exactamente para tener el máximo de rendimiento en las frecuencias más altas. ¿Ok? Como en los otros vídeos ya hablados, vamos aquí a hablar un poco sobre el ruteo de audio. Entonces aquí, como es para sonido interno, vamos a hacer el ajuste en el canal 1 del crossover, hacer en el canal 2 el ajuste. ¿Por qué? Porque voy a tener un canal para izquierdo, otro para derecho, en separado. Y aquí voy a elegir en el canal 1 voy a elegir A, y en el canal 2 B. Así voy a tener izquierdo, derecho. Voy a tener señal estéreo. Muy importante también aquí en los procesadores Pro 2,4 de Taramps, cada uno de los canales tiene 2 RCAs,
que ayuda mucho en usar en los amplificadores que tienen 4 canales. ¿Ok? Así como vimos, es muy sencillo hacer los ajustes de crossover para los altavoces, para las bocinas de puertas. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.